Hoy te voy a contar cómo el sufrimiento destruye a la persona narcisista que crees, que la persona narcisista no sufre, que siempre va a triunfar. Pues para nada, te voy a contar todo aquello que necesitas saber y recuerda que te dejo siempre lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, el sufrimiento puede afectar a la persona narcisista de manera distinta. Eso es algo que tienes que tener claro, lo primero, y esto es debido a su estructura de la personalidad, sus mecanismos de defensa, sus patrones y sus dinámicas. Así que aunque la persona narcisista a menudo parece impermeable al sufrimiento, parece súper fuerte, debido a su fachada de grandiosidad, autosuficiencia, internamente puede experimentar un sufrimiento profundo que puede llevar a ese colapso narcisista tan temido y que te voy a contar en otro vídeo. Así que te voy a contar algunas formas en las que el sufrimiento puede destruir a la persona narcisista. En primer lugar, el sufrimiento es importante cuando se produce un ataque a la autoimagen. Hay un desmoronamiento de la grandiosidad, aunque sea expuesto o no expuesto, es decir, aunque lo puedas ver, aunque lo dejen ver o aunque lo lleven por dentro. Y es que la persona narcisista construye una autoimagen inflada y grandiosa, y esto hay que tenerlo claro. Se vale muchísimo de su autoimagen. Es un punto débil de la persona narcisista, aunque ellos digan que no los tienen, es un punto débil. Por tanto, cuando enfrentan fracasos o críticas severas, esta fachada se desmorona, lo que causa una crisis de identidad. Aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué se produce en esa mente narcisista? Vemos unos sentimientos de inadecuación, es decir, el sufrimiento que le genera esa crisis de identidad, pues va a exponer sus inseguridades y sentimientos de inadecuación, llevándolos a una profunda angustia emocional. Si ellos se valen de su autoimagen, al final es el personaje, ¿no? Al final es el personaje que se han construido, y si el personaje es fuertemente criticado, severamente criticado, o hay un fracaso importante, van a dudar, van a romperse. Más cosas que hacen sufrir en extremo a la persona narcisista es la pérdida de control. No te puedes imaginar algo que para nosotros puede ser simplemente, pues molesto. Para una persona narcisista es un drama, un trauma. Ellos necesitan tener el control todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo, sobre sus vidas y sobre las personas a su alrededor. Esto hay que tenerlo claro, no solo sobre sus vidas, sino sobre las personas a su alrededor. Y aquí viene la pregunta muchas veces, oye, ¿por qué la persona narcisista de alguna manera me ha descartado para siempre? ¿Qué le he hecho yo? No le he hecho nada, ¿no? De pronto hay un cambio en la realidad que la persona normativa no entiende, porque para la persona normativa no existe ningún cambio, simplemente, pues ha habido un desgaste correlativo, ¿no? Pero no hay nada que desencadene o que sea el determinante, ¿no? Suficientemente grave como para... Porque la persona narcisista de pronto hay un descarte final. ¿Por qué? Pues porque realmente acaba asumiendo cosa difícil, harto difícil, pero al final acaba dándose cuenta de que no puede tener control sobre ti. Y esto le genera muchísimo sufrimiento, no puede soportarlo. Entonces, especialmente este sufrimiento cuando es causado por factores externos que no puede controlar y que están continuamente amenazando ese sentido de control, no va a poderlo soportar. En el caso de una pareja o de una familia o lo que sea, un familiar, un amigo, una pareja, va a hacer un descarte. No se va a andar con chiquitas, o va a provocar que descartes tú, esa es otra, y de alguna manera porque no puede seguir sufriendo esa pérdida de control, esa amenaza a su sentido de control. También cuando hay un fracaso en la manipulación, es decir, son personas que continuamente están manipulando
para conseguir sus necesidades. Entonces, bueno, pues cuando hay ese fracaso, cuando las cosas no le salen como quiere, cuando sus tácticas manipuladoras de pronto dejan de funcionar, pierden su capacidad de influir y de dominar, pues ya esto es devastador para su autoestima, no lo puede soportar. Cuando yo digo se rompe, es que se rompe, literal, no puede soportarlo. Fíjate lo importante, lo grave, yo lo he dicho como si nada, pero vuelvo al tema, lo grave que es una crisis de identidad. Es muy grave. Hemos buscado crisis de identidad para definirla correctamente como toca. La crisis de identidad es un concepto psicológico que describe un periodo de confusión, es decir, la persona no sabe, y cuestionamiento sobre uno mismo. Durante esta etapa las personas a menudo se sienten inseguras acerca de su identidad, sus valores, sus metas y su lugar en el mundo. Esto es algo que normalmente las personas atravesamos en etapas de la vida, pues, de infancia o adolescencia. En la adolescencia suelen haber crisis de identidad porque estamos estableciendo esa identidad. Pero imagínate en una persona de 40, 50, 60 años, una crisis de identidad, cuestionarse su lugar en el mundo. Es simplemente traumático. Si te interesa esto de la crisis de identidad, házmelo saber en comentarios y te hago un vídeo expreso sobre la crisis de identidad. Cómo es, cómo saber y qué hacer y cuánto tiempo puede durar, ¿vale? Bien, ¿qué más genera sufrimiento en la persona narcisista? Algo que a ellos les encanta aplicar. Fíjate que la falta de empatía hace que apliquen todo aquello que a ellos les duele, como por ejemplo una crítica severa, y ellos la devaluación la aplican continuamente, como por ejemplo lo de ahora, es decir, el aislamiento social. No pueden vivir sin las personas, son dependientes sociales, por lo tanto un rechazo, un abandono, que además perpetuará esa herida de abandono, de rechazo que tienen, pues es devastador para ellos. Ellos a menudo alienan a los que los rodean debido a ese comportamiento explotador y abusivo. Sin embargo, el sufrimiento puede llevar a un aislamiento social cuando las personas se alejan de ellos. Es decir, si se quedan aislados, esto les genera muchísimo sufrimiento, no lo pueden soportar. Necesitan sus fuentes de validación, sus combustibles, sus suministros, etcétera. Y por supuesto, bueno, pues por supuesto, aquí hablamos de esa fuente de validación. Una cosa es el aislamiento social, que sería un poco la consecuencia de sus acciones, ¿no? Si al final la persona narcisista se queda aislada, pues lo va a sentir y mucho, pero también lo va a sentir mucho, va a sufrir mucho si pierde su suministro narcisista, que haya una falta de validación. Si la admiración y la atención constante de los demás, la fuente de validación se seca. Y esto pues puede llevar a un colapso emocional porque necesita validación externa constante para mantener su frágil autoestima, ¿vale? Y sí, es un pan para hoy y un hambre para mañana, pero ¿qué tenemos que hacer? No lo quieren asumir. También pueden sufrir respecto a las crisis emocionales y mentales, y esto es algo que hemos visto bastante en consulta, es decir, la persona narcisista no está exenta, a pesar de muchas veces esa apariencia intocable, de problemas mentales, de problemas de vulnerabilidades, es decir, de alguna manera esas debilidades de las que ellos quieren huir. Realmente, si tú quieres huir de esas debilidades, creándote ese personaje, no lo estás consiguiendo porque continúas con problemas como depresión, ansiedad, pánico, etcétera. Y hay muchísimos perfiles narcisistas, no creas que es solo el único el que tú conoces o la que tú conoces, que tienen un gran vacío interior y que tienen que lidiar a diario con la ansiedad, con la depresión, etcétera. Así que bueno, pueden llegar a la depresión cuando se produce esa pérdida de su autoimagen grandiosa, y también el aislamiento puede llevar a una depresión severa, especialmente si no tienen mecanismos saludables para lidiar con el sufrimiento. Y esto es algo que está muy comentado, que varias veces hemos comentado. Son personalidades rígidas, obsesivas, poco flexibles,
y no tienen mecanismos saludables para lidiar con el sufrimiento, y de ahí vienen las vías de escape. Y las vías de escape pues suelen ser pues sustancias, conductas y todo aquello que les permita generar esa vía de escape para no pensar en su problema y para poderlo soportar. El problema de las vías de escape es que son igualmente o más dañinas. En cuanto a ansiedad y a pánico, la pérdida de control y la exposición de sus tan temidas vulnerabilidades, que sí las tienen, por mucho que digáis que no, pues van a causar ansiedad extrema e incluso ataques de pánico. Por tanto, la persona narcisista tiene un especial sufrimiento a la exposición de sus vulnerabilidades. Las consideran debilidades. Ellos usan como sinónimos vulnerabilidades y debilidades. Y por supuesto, hay una falta de empatía, y cuando sus vulnerabilidades quedan expuestas, su incapacidad para formar conexiones empáticas reales se hace más evidente, y esto puede profundizar todavía más su sufrimiento. Al final, la persona narcisista se da cuenta, o puede ver, no se da cuenta, pero puede ver parcialmente la desconexión emocional que presenta. Lo que pasa es que una cosa es poderlo ver parcialmente y la otra es poder hacer algo por ello, es decir, poder tomar acción real. ¿A veces se dan cuenta? A veces. ¿Se dan cuenta del todo? No. Parcialmente, muy parcialmente y muy temporalmente, con lo cual no les da la capacidad suficiente muchas veces, dependiendo del grado, evidentemente, para tomar la acción que podrían tomar. Además, esto puede llevar a un autodesprecio profundo, es decir, el reconocimiento de sus propias debilidades y fallos puede llevar a un desprecio, a un autodesprecio profundo y a un odio hacia sí mismo. Fíjate que al final, muchas veces, este tipo de perfil reconoce, acepta y muchas veces con orgullo su condición. Aún así, evidentemente, si partimos de la personalidad que no acepta cierta parte de su persona, nunca mejor dicho, siempre va a existir un odio y un rechazo profundo hacia sí mismos. Hemos hablado de vías de escape y, por supuesto, no podemos dejar de hablar de conductas autodestructivas como vías de escape. Y ahí pues vamos al abuso de sustancias, y ahí pueden recurrir al alcohol, a las drogas, para lidiar con su sufrimiento, cuando hemos visto antes que no todos y muy difícilmente tienen respuestas saludables a ese sufrimiento. Y esto puede llevar también a conductas autodestructivas, el abuso. Y pues también esos comportamientos riesgosos pueden involucrarse en comportamientos riesgosos o impulsivos como una forma de escapar de su dolor emocional. Fíjate que al final el dolor emocional puede ser tan fuerte que les provoque hacer comportamientos duros para huir de ellos. Estamos hablando del sufrimiento de la persona narcisista, y esto no justifica sus acciones, simplemente es para que conozcas un poco mejor este perfil, que no es oro todo lo que parece, que no son tan felices como tú crees y que no son tan perfectos como ellos te quieren hacer creer. Si eres un perfil con estas características y ves que estás evolucionando, porque esa es otra, luego se puede evolucionar a más, intenta tomar ayuda psicológica, pregúntame, intenta buscar ayuda psicológica, intenta conseguir cambiar un poco, y ya no cambiar, porque cambiar es difícil, pero intenta conseguir alguien que te proporcione capacidad de estrategias para no empeorar tu situación. Todo esto, que no es poco, porque es mucho, o sea, hemos visto un montón de dificultades, complicaciones, y con la edad se va
complicando todavía más, puede llevar a la desintegración de relaciones. Al final las personas se dan cuenta de con quién están, no quieren seguir estando con esta persona porque realmente no aporta nada positivo y sí aporta mucho negativo, con lo cual lo normal es que se produzca la ruptura de relaciones. El sufrimiento puede hacer que las relaciones ya tensas, además, se rompan completamente. Y esto los puede dejar sin soporte emocional o social, con lo cual, fíjate al punto de que cada vez es peor. O sea, escala, la cosa escala a peor. Y encima, por si fuera poco, en este panorama tenemos que normalmente la tendencia y la dinámica de este tipo de perfil es culpar a otros. Su tendencia es a no asumir la responsabilidad, lo que los lleva a culpar a otros por su sufrimiento. Y esto deteriora todavía más sus relaciones. No hay manera de encauzar y arreglar las relaciones. Evidentemente todo esto repercute en la vida profesional. Se pueden producir pérdidas de empleo, sufrimiento, la incapacidad para mantener relaciones saludables, pues pueden llevar a problemas en el trabajo, incluyendo la pérdida de empleo, o que la persona narcisista simplemente decida dejar el trabajo, que muchas veces también pasa, con lo cual empeora todavía más su situación. Y también se puede producir el tan temido fracaso profesional sin la capacidad de manipular y controlar efectivamente su entorno, pues de alguna manera puede experimentar fracasos profesionales significativos. Al final, fíjate, yo lo resumo en perder el norte completamente. O sea, empezando por una parte y acabando por la otra. Todo esto puede llevar a una crisis existencial profunda, es decir, al final es lo que decimos, un sentido de vacío importante. Aunque tengan una fachada creada y socialmente, visiblemente perfecta, pueden sentir ese sentido de vacío interno. Pero además cuando su fachada de grandiosidad se rompe, pues va a enfrentar un profundo sentido de vacío y una falta de propósito tremenda. No va a poderlo soportar. Y aquí es cuando se produce un cuestionamiento de valores y de creencias y puede comenzar a cuestionar sus valores y sus creencias llevando a esa crisis existencial. Es decir, al final la persona narcisista se va a cuestionar si realmente es el camino correcto, el personaje, pues va a existir una duda importante. Aquí es donde pueden algunos, no todos, pedir ayuda, darse cuenta mínimamente de que necesitan pedir ayuda. Pero luego también va a influir mucho su capacidad, percepción que tienen de los profesionales, que crean, que no crean, como si fuéramos tarotistas, etc. Bien, vamos a lo importante. Hemos visto, he detallado un montón de sufrimiento en el perfil y ahora vamos a ver al manejo del sufrimiento en el perfil. Y bueno, aunque el sufrimiento en la persona narcisista puede tener y tiene efectos devastadores, es importante reconocer que la recuperación y el cambio son posibles con intervención adecuada. ¿Cambio duradero? No. Tal y como veíamos en la entrevista al narcisista el otro día, es un cambio en terapia de por vida. Pero si te permite, fíjate, si te permite una mayor adaptación y un mayor sentido de felicidad, de propósito, de satisfacción personal y evitas dañar a otros, si evitamos los comportamientos dañinos, manipuladores, egoístas, pues habremos ganado muchísimo. Por lo tanto, la terapia puede ser útil, aunque a menudo la persona narcisista es resistente a buscar ayuda debido a su percepción inflada de sí mismo. Es decir, la persona cree que solo ella tiene la razón, que solo ella sabe, los demás no saben, ¿no? Entonces, claro, ahí es difícil. Hasta que se produce esa ruptura completa de pues esa crisis existencial profunda y ahí sí que puede llegar con esa duda a buscar ayuda. Algunas estrategias que pueden ser útiles incluyen, ya en terapia, ya me meto en faena,
Pues mira, pueden buscar terapia individual con la terapia cognitivo-conductual, con la terapia psicodinámica, el psicoanálisis, aunque yo no lo recomiendo porque son terapias muy largas. Y sí recomiendo el EMDR porque es más, pues más corto y más directo. Estas terapias te pueden ayudar a abordar las raíces del comportamiento, del que sea, y desarrollar estrategias más saludables. También hay grupos de apoyo. Yo me quedé a cuadros cuando decía este perfil. Bueno, pues que hay grupos en Facebook. Entiendo, espero que sean grupos de apoyo y no de retroalimentación. Pero también es importante formar y participar en grupos de apoyo donde se puedan escuchar y aprender de las experiencias de otros. A nivel positivo, por favor. Gracias. Y hay un componente de psicoeducación siempre. Lo que pasa es que en este perfil, de nuevo, repito, es difícil porque ellos se creen con la verdad absoluta y todos los demás están equivocados. Pero hay un componente de psicoeducación que, si se permiten el beneficio de la duda, simplemente la duda, y pueden simplemente acoger algo del mismo, les puede ayudar muchísimo. En este caso, trabajar en habilidades de empatía, compasión, para mejorar sus relaciones y reducir la dependencia de la validación externa. Trabajar en uno mismo. ¿Por qué no funciona el crecimiento personal con un perfil narcisista? Porque nunca lo va a absorber, a acoger, ¿no? Siempre lo va a elegir algo como muy... Siempre va a coger con pinzas 4 conceptos para intentar aplicarlos, pero no abrazar todas las posibilidades, ¿no? Entenderlo desde el más amplio concepto en búsqueda de respuestas, sino simplemente yo sé todo y voy a perfeccionar mínimamente. Entonces, claro, evidentemente el crecimiento personal y cualquier otro tipo de psicoeducación o ayuda se va a quedar muy, muy, muy a medias, ¿vale? Así que es fundamental que el entorno de la persona narcisista, cuando no es posible el contacto cero, bien porque sea familiar, hijo o lo que sea, también busque apoyo y establezca límites claros, el mínimo contacto si es posible, para proteger su propio bienestar. Yo siempre digo, no es cuestión de castigar, es cuestión de protegerse, mientras uno se enfrenta a estas dinámicas tan complejas. ¿La persona narcisista se quiere o no se quiere poner en tratamiento? Yo siempre digo, bueno, pues déjale que marche por su propio camino y a ver dónde le lleva y a ver dónde puede llegar. Al final, yo, por ejemplo, en mi consulta, y sé que en todas las consultas o en casi todas las consultas, sobre todo consultas de psicólogos especializados en este tema, que no son muchos, sí hay perfiles narcisistas trabajando activamente en su mejora. En su recuperación, bueno, pues no te podría decir en su recuperación, porque evidentemente nunca van a ser personas con una personalidad normativa, pero lo más posible. Lo que sea lo más posible, pues ya tienen ahí a la persona luchando codo con codo, trabajando codo con codo con la persona, con el profesional, para poder conseguir ser lo más normativo, lo más efectivo posible, lo menos problemático posible para él mismo y para los demás. Bien, si has llegado hasta aquí, no olvides suscríbete, coméntame, comparte. Tienes todo esto mucho más en mis libros: Narcisismo Revelado, Narcisismo Encubierto. Y tienes grupos de apoyo para víctimas de abuso narcisista en el programa de recuperación ahora. Así que si quieres, junto con formación teórica y práctica y conmigo de la mano, apoyo 24/7 y esas sesiones grupales, suscríbete ya en Gemalbarracín, en Recupera tu Vida. En la web, en el apartado Recupera tu Vida, tienes acceso al programa de recuperación ahora. Y también, si te haces miembro del programa ahora en YouTube, también puedes acceder. Bien, yo lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Coméntame, comparte, dale me gusta. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.